Yo les voy a hablar un poquito de la importancia que es la innovación. Primero, de qué es innovación, de cuál es la importancia de la innovación y de qué tanto estamos haciendo para innovar en México. Y espero que les guste. Creo que lo primero es definir qué es la innovación. Esta es la única diapositiva aburrida que les voy a enseñar con letras. Hay muchas definiciones de innovación, pero para mí la más importante es esta. Es el arte de convertir y transformar las ideas, el conocimiento en productos, procesos y o servicios nuevos o mejorados, que el mercado reconozca y valore. Y lo importante aquí está en que el mercado reconozca y valore estos servicios. La innovación debe de generar una satisfacción del usuario final. El chiste es que estos productos lleguen al mercado. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el impacto real no viene con la innovación, viene con la adopción de la innovación. Si la gente no adopta lo que tú estás desarrollando, la innovación no es suficiente. Si la innovación no le llega al mercado, si no cambias positivamente la vida de alguien, entonces realmente no estás innovando, estás inventando. Y este es un grave problema en México y ha sido un grave problema hasta desde hace mucho tiempo. Ahora, lo que es interesante ver de la innovación es cómo los modelos de negocios, debido a la innovación, debido a que cada vez es más rápido hacer una nueva empresa y más barato hacer una nueva empresa, cómo los modelos de negocio cada vez duran menos. Les voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Vean, por ejemplo, Kodak. Kodak es una empresa que fue, obviamente, pionera en fotografía. Es una empresa que tiene cientos de patentes. Patentes, por ejemplo, desde el papel donde se imprime hasta la película con que se imprime. Patentes que tienen que ver con fotografía, con el tipo de rollos, con diferentes tipos de asas, si se acuerdan de los asas, de las fotografías, etcétera. Pero Kodak se le olvidó que había una industria, que era la industria de cámaras digitales. No le gustó entrarle a eso desde un principio. Se les olvidó que por ahí venía la competencia. Y vean lo que le pasó a la acción de Kodak. Kodak era una empresa que tenía miles de empleados. Es una empresa que valía 6 billones de dólares. 30 billones de dólares. Y que de repente hoy vale nada. Vale 15 millones de dólares. Es una empresa que en esencia está tronada. Hay muchos ejemplos así. Blockbuster. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en México habían videocentros. Y de repente llegó Macro Videocentro y se comió a todos los videocentros chicos. Y de repente llegó Blockbuster y se comió a todos los Macro Videocentros y Blockbuster era el rey. Y no sé si saben la historia de Netflix. Netflix, el creador de Netflix rentó una película, rentó Apolo 13, precisamente Blockbuster, y se quedó la película más de un mes. Y cuando terminó el mes, regresó a la película y se dio cuenta que tenía que pagar mucho más por regresar la película que lo que le había costado la renta, que lo que valía inclusive la película. Y dijo, tiene que haber una mejor manera de poder rentar películas. Y fue Reed Hastings con el director de Blockbuster y le dijo, ¿por qué no hacemos una empresa que en vez de rentar películas, lo que te haga es te cobre una renta mensual y puedas sacar las películas que quieras y puedas regresarlas cuando quieras y etcétera? Y el cuate de Blockbuster le dijo, estás loco, esto no va a funcionar. Tuvo 3 oportunidades de invertir el cuate de Blockbuster en Netflix. La primera iba a invertir $50,000 por la mitad de Netflix. La segunda iba a invertir $5 millones por la mitad de Netflix. La tercera le ofrecieron invertir $50 millones por la mitad de Netflix. Hoy, Blockbuster es una empresa que está tronada. Vale menos que las películas que tiene guardadas y los DVDs que tiene guardados. Y Netflix es una película que vale, depende del día, alrededor de $45 billones. Nada más para que tengan idea de lo que es la innovación y cómo va tronando a las empresas la innovación. Y de estos hay muchos ejemplos. Dell, la empresa por mucho más grande de cómputo en Estados Unidos y en el mundo durante mucho tiempo, y Dell de repente se le olvida que hay otros dispositivos que accesan a Internet y que accesan al cómputo, como son los teléfonos inteligentes, como son las tablets, y Dell pues, baja a menos de la mitad su valuación porque no se metió en estos mercados. Otro ejemplo clarísimo, BlackBerry. Ya no sé si les tocó a todos ustedes, pero hubo una época en que todos usábamos BlackBerry.
Todos tenían BlackBerry. Si eras un ejecutivo de una empresa, si trabajabas donde sea, tenías que tener tu BlackBerry y usabas el BlackBerry Chat para comunicarte. BlackBerry hoy es una empresa tronada. ¿Por qué? Porque se les olvidó entrar a la guerra de los smartphones y no desarrollaron su smartphone a tiempo. Ahora lo están haciendo, pero ya es un poco tarde. Les voy a dar un último ejemplo. Yahoo. Yahoo en 2004 valía exactamente lo mismo que Google. Pero Google estaba innovando y Yahoo dejó de innovar. Y hoy Google vale por lo menos 10 veces más que Yahoo. Alrededor de entre 10 y 15 veces más que Yahoo. Y esto es simplemente porque se enfocaron a innovar. Entonces, esto les da una idea de lo que es la innovación y por qué es interesante. Y el problema principal lo dice Peter Drucker. Peter Drucker dice, la innovación no es difícil. Lo que es difícil es dejar de hacer lo que ha funcionado en el pasado. Y esto es lo que les pasa a las empresas grandes. Como les ha funcionado por mucho tiempo hacer las cosas como las han hecho hasta ahora, se les olvida que innovar es importante. Y ahí es donde vienen las oportunidades para los emprendedores. Y esto en México es muy fuerte. Ahora, ¿cómo se innova? Pues hay miles de maneras de innovar. Una manera de innovar, por ejemplo, es con invenciones. Puedes innovar en muchas industrias, ¿no? En la banca, por ejemplo. Seguramente ahora saben muchos de ustedes que ya puedes traer tu dinero en el teléfono, ¿no? Ya tu teléfono es como una cartera virtual donde tienes. O probablemente han visto este tipo de aparatitos que ya convierten a tu teléfono en una terminal, por ejemplo, de tarjeta de crédito. Otra industria diferente, el transporte. ¿Quién no conoce Uber ahora? Uber revolucionó la manera de cómo utilizas los taxis. Ya es muy diferente la manera, ya no necesitas una concesión, ya cualquier persona puede poner un taxi. O por ejemplo, Zipcar. Zipcar, en vez de rentar un auto, de comprar un auto, o de rentarlo por un día, ahora puedes rentar un auto por algunas horas, o nada más por el trayecto que tú estás buscando, ¿no? Otro ejemplo es en medicina, por ejemplo. Hay un chorro de inventos en medicina que son impresionantes. Este es el Da Vinci. Es un robot que le permite a un doctor estar en cualquier parte del mundo y cuando él mueve los brazos, el robot en otra parte del mundo está moviendo de la misma manera que el doctor lo está haciendo y está operando, por ejemplo, el doctor a una distancia de miles de kilómetros, ¿no? O la píldora endoscopia, por ejemplo. Antes la endoscopía era un proceso, sigue siendo un proceso en algunos países muy complejo, donde tienes que meterte un tubo por todo el tracto digestivo y tienen que checar y ahora nada más te tomas una píldora, la píldora va filmando todo lo que tienes adentro, luego la sacas, ya se imaginarán cómo, obviamente nada más la puedes usar una vez, pero ya sale la película de tu estómago, de tu esófago y de todo. Y es un proceso que es mucho más sencillo. Pero no solo inventando se puede innovar. Otra manera de innovar es, por ejemplo, el modelo de negocios. No tienes que inventar nada, puedes cambiar la manera de hacer las cosas. Estos son unos chavos en Estados Unidos que dijeron, en vez de comprar joyería que nada más usas un día o 2 días, ¿por qué no mejor rentamos la joyería? Y entonces empezaron a ponerse a rentar joyería y están haciendo un dineral. Y aparte tienen un activo, que son las joyas, que les da mucho valor a la empresa. Otro ejemplo es Airbnb. No sé, me imagino que muchos de ustedes conocen Airbnb, pero es una nueva manera. Ahora ya no te tienes que ir a un hotel. Ya cualquier persona que tenga una propiedad, inclusive tu misma casa, cuando sales la puedes rentar y puedes generar dinero y la gente puede vivir en un lugar que no necesariamente tiene que ser un hotel. Esto es modelo de negocios. Otra manera de innovar, combinación. Puedes combinar productos. De hecho, es una de las maneras más típicas de innovación, ¿no? Entonces, aquí tienes algún ejemplo. Esto es una cucharita que ya viene incorporada, por ejemplo, a una cosa para los bebés, ¿no? Entonces ya tienes la comida y la cuchara en el mismo cosa, ya no necesitas 2 cosas. O puedes combinar esto. Es un mueble que te sirve como sillón, pero al mismo tiempo también te sirve como librero. Y tienes ahí todas tus revistas y tus libros. O puedes innovar simplemente en diseño. Hay muchas maneras de innovar. Diseño, bueno, esto explica solo, o esto, ¿no? En realidad ni siquiera es la potencia del automóvil, no estás inventando nada, simplemente lo estás diseñando. Entonces, hay muchas maneras de innovar, pero lo importante es innovar. ¿Por qué es importante innovar? Porque además de que mantienes las empresas grandes, porque además de que compites mejor, porque además de que te defiendes de tu competencia, los nuevos héroes del mundo son los innovadores, son los emprendedores innovadores. Estos son los héroes, por ejemplo, en Estados Unidos. Es Steve Jobs, o es Bill Gates, o es
Larry Page y Sergey Brin de Google, o es, por ejemplo, Mark Zuckerberg de Facebook. Y esto no solo pasa en Estados Unidos, esto pasa en otras partes del mundo. En Inglaterra, Richard Branson es un héroe, es un cuate que todo el mundo lo ve como importante, o Masayoshi Son en Japón, que es el cuate que inventó SoftBank, por ejemplo, una empresa gigantesca. Este es Jack Ma de China, que inventó Alibaba. Y este es Niklas Zennström o Janus Friis de Dinamarca, que son los inventores de Skype. Es decir, en todo el mundo realmente hay innovadores y los innovadores se están volviendo, digamos, que los héroes de la sociedad. Ahora déjenme platicarles qué pasa en México, porque creo que esto es interesante. Y antes de decirles, déjenme que vean estas gráficas. A mí me impresionaron mucho la primera vez que las vi. Esta es una gráfica que lo que te dice es que México es el país que más porcentaje de empresas nuevas tiene en relación a las empresas existentes. Es decir, en México traemos ya el chip de crear empresas nuevas. El problema es que las empresas nuevas que generamos en México no necesariamente son empresas que van a perdurar o van a trascender. Muchos son negocios que simplemente son autoempleo o son changarros y no necesariamente son negocios que van a crecer. Entonces aquí con un poquito de educación y con lo que estamos haciendo muchos en el ecosistema, que es enseñar el Canvas, enseñar a innovar, etcétera, yo creo que todos estos negocios van a crecer muchísimo y van a empezar a generar negocios que trasciendan mucho más. Esta es otra que me impresionó mucho. Según la OCDE, México es el país que más horas trabaja de todos los países del mundo. De nuevo, esto puede ser interpretado negativamente. Podemos decir, bueno, en México hay baja productividad, lo cual es cierto. Pero también lo que podemos decir es que en México no estamos asustados de trabajar. No nos asusta el trabajo. Y esta es una cosa que reconoce el mundo. Inclusive en Estados Unidos los mexicanos son reconocidos como gente muy trabajadora. Y si nosotros podemos enseñar con algo de educación cómo eficientar nuestro tiempo y cómo ser más productivos, les garantizo que vamos a poder aprovechar este no miedo al trabajo. Y además de todo, México es un país increíblemente creativo. No sé si se acuerdan cuando de repente dijeron en México que nos tenemos que poner el cinturón de seguridad. Entonces pasaron la ley del cinturón de seguridad y al día siguiente en todo México habían camisetas con el cinturón de seguridad pintado. Esto es creatividad mexicana, no necesariamente es innovación, pero es creatividad. En México tenemos una manera de solucionar el problema que es única para nosotros. Somos realmente capaces de solucionar esto. Esta me encanta, vean esta. Ahora, el problema es que esta creatividad no tiene ninguna técnica de innovación atrás. ¿Cuántos de ustedes han tomado una clase de innovación? Nosotros tenemos que incorporar la innovación a la educación mexicana. Tenemos la capacidad de transformar un producto en otro, que es una cosa muy mexicana. Vean este tenedor cuchara, ¿no? Por ejemplo. O la plancha parrilla. Y tenemos la capacidad de usar un producto para el mismo fin, pero de una manera diferente, ¿no? Un estéreo es un estéreo. Un horno es un horno. Un aire acondicionado. Y también tenemos la capacidad de cambiar las leyes físicas, por ejemplo. O simplemente retar las leyes. Si a toda esta gente nosotros le enseñáramos un poquito de técnicas de cómo innovar, aprovecharíamos toda esta creatividad mexicana para sacar productos que mundialmente pueden ser interesantes y que no nada más resuelvan una necesidad específica de la persona, sino que resuelvan necesidades de muchas miles o muchos cientos de miles de personas. Y se nos olvida que en México hemos tenido inventores importantes. Este fue el más viejo que encontré. El flotador fue inventado por José Antonio de Alzate en 1690 en México. Por supuesto, la máquina para hacer tortillas fue inventada en México y luego fue automatizada por Fausto Celorio en 1947. Casi todo el mundo sabe esto. La televisión a color fue inventada en México, ¿no? Por Guillermo González Camarena. Y la píldora anticonceptiva fue inventada en México. Y parecería que de repente, por muchos años, México dejó de inventar. Lo cual no es cierto, ¿eh? En las universidades ha habido muchísimas invenciones.
Se han hecho muchísimas cosas interesantes. Lo que pasa es que ha habido un problema sistémico en cómo sacar estas invenciones al mercado. Y de nuevo, como yo decía al principio, si la invención no sale al mercado, para mí no es innovación. Para mí es simplemente una invención. Pero de repente, y gracias al Internet, y gracias a lo que está pasando de startups a nivel mundial, podríamos decir que México está volviendo a innovar. Este es el equipo Panteras de la Universidad Panamericana. Es un equipo que desarrolla robots y ha competido en el Mundial de Robótica durante 3 años y ha ganado los 3 años primer lugar en robótica del mundo. Este es un cuate mío, se llama Emilio Sacristán, tiene 29 patentes en medicina, ha sacado un corazón artificial entre muchas otras cosas médicas súper interesantes que han salvado muchas vidas en México y fuera de México. Espérenme, Alberto Menache inventó un sistema de captura de movimiento real con radiofrecuencia, que es lo que utilizan ahora en las películas para hacer motion capture. Y ha hecho películas, por ejemplo, Spider-Man o El Expreso Polar. Películas de este calibre se han hecho con la tecnología de este cuate mexicano, que ahora está en Hollywood haciendo las películas. Y bueno, ayer estuvo acá Jordi Muñoz. Jordi Muñoz es uno de los casos de éxito más importantes de México. Inventó drones modulares y ahora tiene una empresa gigantesca con una inversión muy importante. Entonces, por supuesto que podemos innovar en México. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? ¿Por qué de repente México parece ser que empieza a despertarse y empieza a innovar? Y todos ustedes seguramente han escuchado del ecosistema emprendedor y de lo que está pasando en el ecosistema emprendedor. Déjenme decirles mi visión de lo que está pasando en el ecosistema emprendedor y por qué de repente México está despertando. Para mí, lo primero es que el gobierno, y sé que todos tenemos quejas del gobierno, yo me incluyo, pero el gobierno ha puesto muchísimo énfasis en lo que es innovación, en lo que es emprendedurismo. Ha sacado un chorro de programas que apoyan la creación de ciencia, el desarrollo innovador, la generación de emprendedores, etcétera. Quizá lo más importante es que de repente, o sea, nosotros en el 2003, 2004 no teníamos ninguna incubadora en México. Y para el 2006 ya teníamos más de 500 incubadoras en México. Entonces, mucha gente me va a decir, bueno, pero las incubadoras, pues especialmente las incubadoras de las universidades, no están sacando realmente casos de éxito. Y eso puede ser cierto. Y en muchas razones, a veces, por ejemplo, porque la persona que maneja la incubadora, pues es un profesor que no tiene experiencia en la parte de emprender, entonces maneja la parte teórica. Para mí emprender es una cosa situacional. Pero han hecho algo que es mucho más importante. Han cambiado la cultura mexicana. Las incubadoras lo que han hecho es que ahora los chavos, cuando se gradúan de las universidades, no nada más están pensando en emplearse, como era en mi época. Ahora están pensando en generar negocios y en innovar y en emprender. Y esto es un cambio cultural que es muy importante. Otra cosa que es muy importante es que de repente se crearon fondos de fondos. Y estos están invirtiendo en fondos de capital. Y esto ha creado fondos de capital, como vamos a ver más adelante. Y hay otro cambio que es bien importante. La Secretaría de Economía en México estaba dividida en 2 áreas. Un área era el área de pymes y la otra era el área de comercio e industria, que trataba con empresas más grandes. Y el área de pymes ahora se llama INADEM, Instituto Nacional Emprendedor. Entonces me dirán, bueno, es un cambio de nombre. Sí, pero también es un cambio de filosofía. El Instituto Nacional Emprendedor ya no se enfoca en pymes, ya no se enfoca en changarros, ya no se enfoca en autoempleo, se enfoca en empresas que tienen alto potencial. Y esto es un cambio cultural importante en México. Hemos creado más de 182 parques tecnológicos y parques industriales en México en los últimos 10 años. Esto es inaudito y son unos parques increíbles y de verdad los invito a que los visiten. Y se están empezando a generar un chorro de ciencia muy importante en estos parques. La otra cosa que está pasando es que todos los concursos, todas las incubadoras, las aceleradoras, los fondos inclusive de fuera de México, los lugares donde se junta gente, eventos de vinculación, etcétera, están empezando a llegar a México. Todos estos son de fuera de México. Este es español, hay algunos franceses, hay algunos americanos. Pero no solo eso, México está creando sus propios espacios de vinculación, está creando sus propios eventos, está creando
sus propias incubadoras y sus propias aceleradoras. Es muy raro, y me van a confirmar ustedes, que pase una semana en cualquier ciudad en México que no haya un evento donde se junten emprendedores, con diseñadores, con inversionistas, etcétera. Y esto es lo que hace que Silicon Valley sea Silicon Valley. El que realmente se junten, haya vinculación y se generen ideas. Esto es increíble. En México, debido a la maquila, se han generado un chorro de necesidades de ingenieros. Y en los últimos 10 años, México ha crecido muchísimo en el número de ingenieros que gradúa cada año. Hoy, México gradúa más ingenieros per cápita que cualquier país del mundo. De hecho, graduamos más ingenieros que Estados Unidos, ya no per cápita, en total. Eso quiere decir que generamos más del triple de ingenieros per cápita que Estados Unidos cada año. Y son ingenieros en diferentes ramas y en diferentes tipos de ingeniería. Pero no son solo ingenieros. En México, la matrícula en las universidades se ha duplicado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años hay muchos más mercadólogos, muchos más diseñadores, muchos más gentes de negocios. La clase creativa en México ha crecido muchísimo y esto obviamente está generando que tengamos un potencial mucho mayor de generar innovación y de generar emprendimiento nuevo. Y la otra cosa que está pasando es que la imagen de México está cambiando. Y yo sé lo que me van a decir. Pero la imagen de México hacia afuera es muy diferente que lo que era hace 5 o 10 años. Hoy se habla de que México es el nuevo China, de que México es el tigre azteca, del levantamiento de México, estamos ganando Óscares en las películas. Hay un artículo, de hecho, que me encanta, de Andrés Oppenheimer, que dice que todo el mundo está optimista sobre México, excepto los mexicanos. Y la verdad es que creo que esa es una cosa que nos falta. Y para mí esa es una de las razones también por las que la selección no gana el Mundial. Porque no se la creen. Porque si nosotros mismos nos creyéramos el potencial que tenemos como mexicanos, yo creo que el resto del mundo lo haría. Y si los medios dejaran de hablar mal de México, yo sé que tenemos problemas, pero la ropa sucia se lava en casa, no se saca afuera. Los medios tienen que empezar a hablar de México. Hay un chiste que dice que en qué se parecen los mexicanos y los brasileños, y dice que en que los dos hablamos bien de Brasil, ¿no? Entonces, tenemos que hablar bien de México y tenemos que nosotros creernos que México es un país que puede trascender. Ahora, por último, el dinero. Estos eran los fondos de capital y los fondos de capital semilla en México en 2008. Eran 2 fondos. Este es 2012, este es 2014. Vean cómo ha crecido el número de fondos y el acceso a dinero que tenemos los mexicanos. Entonces, ¿qué ha generado todo esto? ¿Qué ha generado los programas de gobierno? ¿Qué ha generado el acceso a dinero, la imagen de México, la creatividad, todo eso? Se ha generado una explosión de startups. Yo nunca había visto tantos startups. Nada más para darles una idea. En Startup México, y ahorita lo vamos a ver muy rápido, pero en Startup México hemos recibido, los primeros 6 meses hemos recibido 1,300 aplicaciones. Ya llegamos a las 3,000 aplicaciones, todavía no, apenas cumplimos el año de abrir. El programa de Posible, que seguramente ustedes han escuchado de ellos, recibieron 40,000 aplicaciones el año pasado. Yo les garantizo que en México están generándose alrededor de 110 o 120,000 proyectos cada año, que es más o menos el equivalente al número de proyectos que se están generando en Silicon Valley. Cuando antes éramos ni siquiera una fracción de lo que estaba generando en Silicon Valley. Entonces vamos creciendo y estamos creciendo muy rápido. Y el mundo se está dando cuenta. Antes, México no aparecía en el mapa de innovación y de emprendimiento. Hoy estamos abajo solo de estos países, Europa, y de 3 o 4 países, bueno, y de Australia, y de Chile, Uruguay y Colombia. Y yo les garantizo que en los próximos 2 o 3 años, México va a estar arriba de Chile, Uruguay y Colombia. Nada más por la velocidad a la que estamos yendo en materia de emprendimiento e innovación. En pocas palabras, para mí, México está aquí. Estamos trascendiendo, estamos cambiando el tipo de economía mexicana. De una economía basada en eficiencia, en maquila, en manufactura, a una economía basada en conocimiento, en innovación y en valor agregado. Y si logramos hacer este cambio, esto es lo que diferencia a un país tercermundista de un país desarrollado. Y esto es lo que genera las oportunidades para emprendedores, para inversionistas,
para cualquier persona involucrada en México y obviamente para todos los mexicanos. Ahora, le estoy hablando de emprendimiento y de innovación, pero emprender es bien difícil. No todo mundo puede ser emprendedor. Emprender es un camino, la gente que piensa que emprender es la forma fácil, están muy equivocados. De hecho, todo mundo sabe cómo emprender. El camino que lleva un emprendedor es algo súper conocido. Tienes una idea, la llevas a producto, el producto lo llevas al mercado local, lo escalas localmente, el producto lo llevas a un mercado global, lo escalas globalmente y luego tienes una salida financiera. Y la pregunta es, ¿por qué el 90% fallan en 2 años y medio? ¿Y por qué solo el 0.5% son súper exitosos? Y la respuesta es que es difícil juntar todo lo necesario para emprender. Para emprender necesitas un cliente con una necesidad, necesitas una solución diferenciada, necesitas un equipo adecuado, indicado para llevar a cabo el proyecto, necesitas un modelo de negocios adecuado, necesitas capital de trabajo, necesitas saber administrar un producto o servicio, necesitas habilidades de negocio. Y en medio de todo esto está el éxito. Y la verdad es que los startups, no solo en México, en el mundo, siempre se ven así. O estás buscando un cliente para tu producto, o tu solución está cool pero no está bien diferenciada, o el equipo está incompleto sin experiencia, o no sabes cómo vas a ganar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es difícil reunir todo lo necesario para hacer esto. Y luego encima de esto, que es la parte interna, está la parte externa. O sea, tienes que tener todo esto y tienes que estar en un ambiente que te permita crecer. Yo me permití aquí poner mi interpretación del ecosistema mexicano. O sea, para mí en México sí hay, por ejemplo, liderazgo, sí hay servicios de soporte, sí hay redes de vinculación, sí hay apoyos de gobierno, pero el marco legal apenas lo estamos mejorando, el capital financiero apenas ahí va, el capital de riesgo existe, pero todavía está incipiente, etcétera. Lo que no hay en México son las cosas rojas. Y esto es lo que más nos urge. Primero, que las empresas grandes le compren a las empresas chicas. Esto es una cosa bien importante. Porque si las empresas grandes no le compran a las chicas, la supervivencia de las empresas chicas no existe. Y segundo, generar casos de éxito. Generar casos de éxito de manera seguida, constante y de manera internacional. Y cuando logremos hacer eso, vamos a quitar la aversión al riesgo que tienen los fondos, vamos a empezar a tolerar el fracaso de los emprendedores y esto va a crecer mucho más. Aunque de una manera positiva les digo que ahí vamos, esto ha mejorado muchísimo en los últimos años. Pero como no existe esto, entonces nosotros creamos Startup México. Como creemos que el ambiente todavía es incompleto, creamos un lugar que se llama Startup México. Y Startup México, les voy a pasar un videito de 7 segundos, dura 7 segundos, así que pongan atención, pero esto es lo que hacemos. ¿Pueden correr el video? Nosotros, a ver, corren otra vez nada más, para los que no lo vieron. Nosotros lo que hacemos es que sabemos que van a fallar. Los emprendedores tienden a fallar las primeras veces que hacen sus empresas. Pero nosotros los vamos a cachar, y los vamos a cachar durante 6 meses. Y vamos a tratar de que sobrevivan estas caídas. Y vamos a tratar de que mejoren sus productos y servicios hasta que puedan salir al mercado. Y para platicarles un poquito de Startup México, lo que nosotros pensamos es hacer un lugar en donde haya emprendedores, donde hayan corporativos, academia e industria, donde hayan fondos de capital y donde hayan servicios de todo tipo, desarrolladores, abogados, contadores, todo lo que se les ocurra que necesita un startup. Y que tenga salida a Estados Unidos y que tenga salida a Europa. Y esto es importante porque queremos generar casos de éxito internacionales. En esencia, lo que estamos haciendo es un ecosistema completo en un solo lugar. Es un espacio de cowork, es una academia de emprendimiento y de inversión, tenemos incubadora, aceleradora, etc. Y la visión es que México no puede copiar a Silicon Valley, ni queremos copiar a Silicon Valley. México tiene que encontrar su propio modelo de innovación. Y para nosotros este es el que México genere innovación, genere puentes a Estados Unidos y a Europa, luego invitemos a nuestros amigos latinoamericanos a que lleguen a México y usen esos puentes para poder acceder a mercados europeos y americanos. Luego invitemos a nuestros amigos americanos y europeos a que usen México para llegar a Latinoamérica, porque además tenemos una posición geográfica idónea para esto, tratados de libre comercio, talento, etc.
y luego podemos invitar a otros países a la mezcla. En esencia, nosotros creemos que México debe ser un puente de innovación, y esto es donde realmente vemos la competitividad de México fuerte. ¿Cuál era la primera cosa que queríamos? Era, el punto de partida pues era crear un lugar icónico, grande. Son fotos que yo bajé de Google, no es así. Básicamente teníamos un calendario muy apretado para hacerlo, teníamos que hacer todo en menos de un año. Este es el lugar donde se creó el primer Startup México. Esta es la bodega, la Ciudad de México, y el mero centro de la Ciudad de México está. Para que tengan una idea del tamaño, este es un camión. Este es el barrio, es un barrio bastante feo en México, pero también parte de lo que estamos haciendo es tratar de ver cómo podemos cambiar el entorno a través de una inyección de un modelo económico nuevo y de movimiento y negocio alrededor de este barrio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo podemos cambiar en unos 4 o 5 años. Esta era la bodega cuando nosotros entramos, y esta es la bodega, la misma toma hoy en día. Este era uno de los pasillos cuando entramos, y este es el mismo pasillo hoy en día. Y este, para que tengan una idea, es una toma un poco más panorámica. Todos estos materiales que estaban acá los reutilizamos, y esta es la toma panorámica de lo que es Startup México hoy. Bueno, y esto es con gente, ¿no? Se ve mucho mejor. ¿Y qué logramos? Logramos que aplicaran 1,300 proyectos entre julio y diciembre del año pasado, 12 eventos con más de 2,500 personas que atendieron, dimos un chorro de conferencias hablando sobre México y sobre las ventajas que tiene México. Entonces estamos atrayendo capitales a México. La otra cosa importante es que en las primeras 3 generaciones generamos 48 nuevas empresas. De las 48 nuevas empresas, 24 ya están comercializando y 10 ya están fondeadas. Y esto, la verdad es que es un muy buen track record. ¿Y qué vamos a hacer este año? Vamos a tener más de 3,000 aplicantes a nuestras convocatorias, vamos a crear más de 100 empresas, vamos a abrir 2 nuevos campus. De hecho ya los abrimos, uno en Mérida y uno en León. Luego van a venir Guadalajara, Monterrey y probablemente Chiapas. Abrimos un programa de aceleración, vamos a hacer un fondo de capital y vamos a abrir un espacio en Estados Unidos para que las empresas que sean exitosas en México puedan acelerarse allá. Y ya por último, si les quiero dejar con algo, los quiero dejar con esta frase que me encanta. Es Víctor Hugo, que dice que no hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado. Y para mí ha llegado el tiempo de que México, primero de que el mundo se dé cuenta de que la innovación no nada más pasa en Silicon Valley, pasa en todas partes del mundo. Y de que México dejemos de ser un país que realmente maquila nada más y que manufactura. Y que realmente utilicemos el ingenio del mexicano para competir, para generar innovación, para generar un país mucho más competitivo, mucho más justo y mucho más equitativo para todos. Gracias. Ahora creo que tengo que aventarle esto a quien tenga preguntas. ¿Ya? Está difícil ese tiro, pero a ver. Bueno. Muchas gracias. Yo primero, como mexicano, estoy convencido de que nosotros podemos ser una superpotencia gracias a la gran creatividad que tenemos, y lo demostraste con esas fotos. Desgraciadamente a esos, digamos, medios creativos se da por la alta pobreza que hay en México, ¿no? Yo parte de mi infancia la viví, y ahora sí, con lo que tienes que es que ser muy creativo. Yo pienso que todos esos emprendimientos pueden crecer, pero con la corrupción en que hay en nuestro país va a ser muy difícil. En otro país, en una ciudad, puede que una bomba atómica en un año se reconstruyen. Aquí en México hay una bomba y desaparece simplemente. Entonces, a lo que yo voy, mira, en resumen, a lo que voy a mi pregunta, yo inicié mi empresa y yo inicié con la filosofía de que, bueno, yo con mis clientes, yo quiero que ellos tengan más clientes para que si ellos en su negocio puedan contratar más personas y así crezca. Y como ellos van a solicitar más mis servicios, yo voy a contratar más gente. Entonces eso voy a hacer que se reactive la economía, ¿no? Con cada uno de ellos. Yo no quiero ser un Walmart,
Walmart fue un gran emprendimiento, una gran idea, pero que provocó la destrucción de negocios familiares en Estados Unidos y no se diga a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿tú cómo consideras que podemos llegar a ser un país como Suecia, Finlandia, Dinamarca, donde realmente sí existe una mejor calidad de vida? No como Estados Unidos y China serán superpotencias, pero hay una gran desigualdad social, ¿no? En cuestión de emprendimiento y en cuestión de que cada uno aporte algo, ¿no? Para que mejore la economía como esos países. Los países preguntas nórdicos. ¿Cómo podemos llegar a tener una mejor calidad de vida? Así es, ¿no? O sea, evitando corrupción y etcétera. O sea, no llegar como China o Estados Unidos. Lo que pasa es que son varias preguntas en una. Ajá. O sea, cómo evitar la corrupción es otro tema, ¿no? Quiero que sepan, yo no trabajo para el gobierno y tampoco estoy tan contento con muchas de las cosas que pasan con el gobierno. Lo único que estoy diciendo es que hoy los mexicanos, nuevamente, porque esto ha pasado muchas veces a través de la historia, tenemos la oportunidad de cambiar México y tenemos que exigir cambiar a México. Y si no lo van a hacer ellos, lo vamos a hacer nosotros, porque tenemos la creatividad, tenemos los medios, tenemos el talento. Hoy en México, la edad promedio del mexicano es 27 años de edad. Y además tenemos una cosa que se llama un bono demográfico, donde más de la mitad de la población está en edad de trabajo. Y esa es una condición muy extraña que no pasa en muchos países. Y si en los próximos 10 años no logramos, que es más o menos lo que va a durar esta condición de bono demográfico más un promedio de edad bajo, ustedes no logran cambiar este país va a acabar siendo una república bananera, ¿me entienden? Y eso es lo que no, porque ya el petróleo ya no es tan importante, que era una de las cosas que nos distinguía de otras economías. Entonces lo que nos tiene que distinguir es la innovación. Y estoy de acuerdo contigo, hay muchos problemas y México es un país que tiene muchos problemas, pero les voy a decir una cosa, yo que he ido a conocer otros países, no he encontrado un país donde vivir mejor que México. A mí me encanta México. Y sí tenemos problemas, pero vivimos bien en México. Tenemos buen clima, tenemos todos los recursos, sí tenemos un mal gobierno quizá, que en algunos aspectos ha mejorado y en otros no. Tenemos que exigirlo. Y yo creo que nosotros somos los que tenemos que cambiar a México. Y una primera manera para cambiar a México pues, es dejar de hablar mal de México. Y eso lo hace todo el mundo, ¿me entiendes? Eso es lo único que estoy diciendo. ¿Cómo arreglar el país? Pues para mí, la manera para arreglar un país como México es a través del emprendimiento, es a través de la innovación, es a través de la educación y del conocimiento. Oye, por lo menos ya estaba una señora en la cárcel que era la que manejaba toda la educación y la tenía secuestrada, ¿no? Por lo menos ya hubo ese cambio. Hay muchos otros cambios que tienen que suceder, pero también tenemos que exigirlos como sociedad. Espero que te haya contestado. Sí, gracias. No sé, pues que lo pase él. Venga, ¿Quién va? ¿Se descompuso el micrófono? Lo lanzaste muy fuerte. Bueno, a ver. ¿Quién lo tenía? Pregúntalo, yo la pregunto en fuerte si quieres. A ver. Bueno, como tú dices, somos algo malinchistas. Cuando tenemos algo bueno, queremos ir corriendo con Estados Unidos o queremos ir corriendo a otro país para vendérselo. No confiamos en nuestro gobierno. Y siento que esto tiene que cambiar desde nosotros, como dices, pero ¿cómo podemos hacer para llegar a la gente y hacer que crea en México? Hacer que no tiremos piedras a empresas mexicanas porque son nuestra competencia directa. Pensar en apoyarnos y crecer como un ecosistema. Y mi segunda pregunta es Startup México, ¿qué nos pide a nosotros los emprendedores para apoyarnos? Bueno, déjame contestarte la primera y ahorita llego a la segunda. La primera es, yo creo que en México tenemos que aprender a colaborar. Todos ustedes seguramente han escuchado lo de los cangrejos y por qué nunca los cangrejos saldrían de la cubeta, ¿no? Porque no se apoyan unos a otros.
Tenemos que aprender a colaborar en México. Y yo creo que cada uno tiene que poner su granito de arena. O sea, mi grano de arena es venir y dar estas pláticas, crear un lugar que fomente la colaboración, ayudar a emprendedores a crecer. Pero cada uno de nosotros tiene que hacer eso. La gente que, por ejemplo, que le vaya muy bien, debería de agarrar parte de su riqueza y regresarla a los nuevos chavos y apoyar a los nuevos chavos a que también generen riqueza. Lo que tenemos que entender como país es que si nos va bien a algunos, nos va bien a todos. Si tenemos un caso de éxito que sea muy sonado en México, van a venir otros nuevos casos de éxito y van a hacer que los demás tengamos más posibilidades de generar y de volvernos un caso de éxito, ¿no? Ahora, en materia de Startup México, nosotros no le pedimos nada a los emprendedores. Somos, de hecho, una de las únicas incubadoras que no se queda con acciones. No nos quedamos con ningún tipo de capital de las empresas ni nada. Bajamos a veces recursos del INADEM que se los pasamos a las empresas y pues les ayudamos, ¿no? Y en un futuro, si la empresa va bien y llegamos a un acuerdo, igual y podemos nosotros comprar una parte a través del fondo de la empresa, pero si no, no. O sea, nosotros, como estamos utilizando el dinero del INADEM para crecer empresas, no se nos hace justo tener un porcentaje de las empresas, porque no es dinero nuestro. Lo que nosotros queremos es ayudarlos a crecer. Y lo que tienes que hacer es simplemente seguirnos y enterarte de cuando haya una convocatoria. Por ejemplo, ahorita está abierta la convocatoria de León, Guanajuato, que es el centro que más cercano les queda acá. Puedes meter tu proyecto y ver si califica, ¿no? Sale. Sí. Bueno, sí. Veo que tienen planes de expandirse, inicialmente ya están en la Ciudad de México y hablas incluso de otras ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey y demás. ¿Por qué no veo ahí la ciudad de Puebla? Mira, hablamos ya inclusive con la SEDECO en Puebla. Tienes que entender que, o sea, tampoco es que podamos expandirnos tan rápido, o sea, eso toma una inversión y toma tiempo y toma recursos de personas. Entonces estamos buscando las ciudades, por ejemplo, más decir, ¿por qué abriste León primero que Guadalajara, no? Es una ciudad más grande. Pero encontramos en León de una manera más rápida el apoyo del gobierno, el apoyo de una universidad que nos dio un espacio y entonces tuvimos la posibilidad de abrir en León más rápido, ¿no? En León estamos trabajando con el TEC de Monterrey, en Mérida estamos trabajando con la Universidad del Mayab y nos dieron un espacio en su parque tecnológico. Entonces estamos buscando lo mismo en otras ciudades. ¿Por qué no estamos expandiendo? Porque no se me hace justo que la gente tenga que ir al DF para crecer sus empresas. O sea, hay ciudades importantes en todo México, ¿no? Y hay ciudades que se especializan en ciertas cosas en otros lugares. ¿Por qué no crecemos en Puebla? Porque ya hablamos con Puebla, y sí porque Puebla además es una ciudad donde hay muchos emprendedores, muchos estudiantes, nos interesa muchísimo, pero no hemos logrado todavía penetrar, ¿no? Pero sí, por supuesto, nosotros quisiéramos estar en todas las ciudades importantes. Yo. No sé. Acá. ¿Dónde? Yo. Ah, perdón. Mira, yo tengo una empresa y he tenido una idea para desarrollarla. Y metí mi proyecto en INADEM, me costó muchísimo trabajo hacerlo porque si bien tengo conocimiento específico de mi área, hacer corridas financieras, estudios de mercado, todo eso no lo domino bien, ¿no? Me he apoyado en amigos y en universidades para poder lograr el proyecto y para subirlo. Y aún así, es como un poco complejo, ¿no? A lo que voy es que ¿es forzoso vivir en el DF o hay alguna manera de que podamos colaborar a distancia? Porque yo estoy en Tabasco, ¿sí? Y me interesa muchísimo acercarme a un lugar que me brinde todo eso que yo no tengo como... Mira, no es forzoso vivir en el DF. Te digo que inclusive vamos a abrir algo en Chiapas pronto, espero, y entonces te va a quedar mucho más cerca. Pero de todas maneras, sí es importante que vayas a uno de estos centros de emprendimiento un tiempo, porque las cosas pasan ahí. Nos vienen a visitar fondos, hay pláticas en donde te ayudan a mejorar precisamente algunas de las áreas en donde estás más flaco, ¿no? Entonces, nuestra recomendación es que sí pases al menos un tiempo físicamente en alguno de estos centros de emprendimiento. No tiene que ser todo el tiempo, pero sí por lo menos hay una semana que es el bootcamp, que es importantísima, y luego venir una vez cada 2, 3 semanas, reportarte, estar una semana ahí
Creo que por acá había. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada a que cómo es la vinculación entre las universidades y Startup México y cuál debería de ser la más idónea de las vinculaciones y qué sería lo más importante a desarrollar en el perfil de los emprendedores. Mira, para nosotros es bien importante el punto que tocas. En México hay un desconecte entre universidad, industria y gobierno, muchas veces. Y eso se llama el triple hélice en cualquier país. Y eso es lo más importante para generar innovación y nuevas empresas. Nosotros hemos ido a un chorro de universidades a ver qué tipo de tecnología están viendo. Lo que pasa es que las universidades, como tienen sus incubadoras, a veces son un poco celosas de incubar sus cosas fuera. Pero hemos logrado penetrar algunas, ¿no? Estamos, te digo, trabajando con el TEC, con la Universidad del Mayab, en México con el IPADE, con el ITAM. O sea, hay algunas universidades con las que hemos logrado trabajar y les hemos dicho, ustedes incúbenlo adentro de la universidad y cuando esté listo para volverse una empresa, entonces tráiganlo con nosotros, porque nosotros no somos un campus académico, somos un campus específicamente de desarrollo de empresas, ¿no? Entonces tenemos un enfoque diferente y ese enfoque hace la diferencia. ¿Cómo debería ser la vinculación de las universidades? Muy fácil, deberíamos de agarrar a los ingenieros y a los gentes de negocio y a los diseñadores y creativos y ponerlos juntos en un lugar y que saquen empresas y que se complementen unos a otros. Hemos hecho eventos de este tipo. Se llaman los hustlers, los hackers y los hipsters, ¿no? Y los juntas y es increíble las cosas que salen. Pero casi nadie hace eso, porque todo el mundo es un poco celoso de sus cosas. De nuevo, tenemos que aprender a colaborar. Esa es parte de lo importante en México. Sí. Bueno, de la tercera pregunta, ¿qué sería lo más importante a desarrollar en el perfil de un emprendedor? ¿Perdón? ¿Qué sería lo más importante a desarrollar en el perfil de un emprendedor? Mira, déjame cambiarte la pregunta. Si tú me preguntas cuáles son las características más importantes para mí en un emprendedor, lo primero es que estés abierto a escuchar. Porque si te cierras nada más a lo que tú sabes, te estás perdiendo mucho del conocimiento de afuera, ¿no? Y ese es usualmente el tipo de emprendedor que nadie va a querer ayudar. Segundo, tienes que tener capacidad de improvisación, especialmente en un país como México, en donde no sabes por dónde va a venir el golpe, pero el golpe seguro va a venir. Entonces tienes que saber improvisar, ¿no? Y lo tercero es que tienes que ser una persona persistente y optimista, pero no terco. O sea, no obstinado, pero sí persistente. Tienes que aguantar, ¿no? Tienes que seguir adelante, no importa lo que pase. Eso yo te diría para mí que es lo más importante. Ahora, a nivel de educación, a nivel de conocimiento, pues simplemente tienes que estudiar, tienes que ver especialmente las cosas que te faltan o encontrarte un socio, y esa es otra cosa, mucha gente no quiere socios. No hay nada peor que una persona que llega sola a un fondo y él es el único socio y le pide dinero. Es el peor equipo que hay. O sea, prefiero que tengas 7 personas en tu equipo a que estés solo, ¿no? Entonces, búsquense gente que los complemente, que los ayude a llevar a cabo el sueño. Es mucho mejor tener el 50% de algo que el 100% de nada, créanmelo. Y mucha gente no entiende eso, ¿no? A ver. Mi pregunta es, mencionó varias de las áreas de innovación que están haciendo en México, como biotecnología, software, etcétera. ¿Cuál considera usted que es la que México tiene mayor potencial para crecer y poder invertir en esas áreas? Es que hay tantas cosas en México que tienen potencial para crecer. Mira, medicina. En México tenemos un chorro de cosas, por ejemplo, diabetes, ¿no? Una enfermedad mexicana muy fuerte. Obviamente obesidad, cáncer, todo ese tipo de cosas, una oportunidad de crecer brutal en México. Energías renovables. Casi cualquier cosa de impacto social. Tenemos un chorro de problemas sociales, ¿no? Y obviamente todo lo que es software, hardware, son las típicas industrias, ¿eh? No creas que tenemos que inventar algo más. O sea, realmente México tiene oportunidades para crecimiento en muchas áreas. Justamente aprovechando esa pregunta anterior, ¿crees que como emprendedores
tenemos cierto problema de pensar primero en el dinero que en resolver los problemas sociales y que esa sea la razón del fracaso de muchas startups? O sea, sin lugar a dudas, si lo primero que estás pensando como emprendedor es en el dinero, tu enfoque está mal. Tú tienes que pensar como emprendedor en dos cosas muy importantes. Resolver un problema o alguna necesidad que estás creando. Y la segunda, que te guste hacer lo que estás haciendo. Si haces esas dos cosas, créame que el dinero va a venir después. Pero si no, olvídalo. Si tú nada más lo estás haciendo por dinero, no va a pasar. Es muy raro que pase algo. Tiene que gustarte lo que haces y tienes que resolver algún problema que alguien tiene. ¿No? Una más y ya. Bueno, dos más, porque lleva también levantando la mano un rato ya. Si no es que mataron el otro. ¿Se escucha? Okay. Sí. Vas tú y ya. Oye, yo pertenezco a una generación de emprendedores que nacimos antes de este boom tecnológico, ¿no? Entonces, somos emprendedores que tenemos desarrollos inmobiliarios, cosas como más de fierros, por decirlo de una manera. Entonces, más tangibles. Más tangibles, dices. Más tangibles. En su momento nos asociamos con las personas que creíamos que en ese momento nos complementaban y pues bueno, ya la empresa andando, ya funcionando, ¿cómo incorporarlas a las tecnologías de la información? Es decir, asociarte nuevamente ahora con un nuevo joven que quiera meterle eso, a pesar que ya tienes una empresa que ya está evaluada en tanto, o dónde puedes encontrar servicios. No, mira, esa es una muy buena pregunta porque muchas empresas anteriores les ha costado mucho innovar precisamente porque no han incorporado las nuevas tecnologías, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo. Puedes encontrarte unos consultores, puedes generar un nuevo departamento dentro de la empresa específicamente enfocado en esa parte de innovación o de incorporación de nuevas tecnologías. Puedes contratar un externo, puedes ir con una incubadora y hablar con los chavos y plantearles el problema. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, donde somos un laboratorio de innovación para empresas. Entonces llegan empresas y nos dicen, oye, yo quiero resolver este problema en mi empresa y hacemos una convocatoria específica para resolver ese problema. Y el que lo resuelve, tú le inviertes o tú le ayudas a llevar a cabo su desarrollo. Hay muchas maneras. Bueno, última pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo estoy trabajando actualmente para Editorial Rodrigo Porrúa. Ellos están haciendo un proyecto que se llama Proyecto 20, que se encarga de buscar nuevos escritores y publicarlos, pero sin el apoyo económico. Entonces, a mí se me hace una muy buena idea para poder llevar a cabo esta problemática social con respecto a lo artístico. Entonces, ¿ustedes como incubadora se atreverían a invertir para jóvenes como yo, que se dedican a esa parte de lo artístico? Nosotros como incubadora agarramos cualquier proyecto. O sea, nosotros invertimos en proyectos sociales, en proyectos obviamente de tecnología de información, ecológicos e inclusive creativos. Tenemos varias empresas creativas adentro. Entonces la respuesta es sí. Sale. Gracias.